Bueno, chicos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar entonces con nuestra, nuestra clase ya de cálculo y vamos a seguir abordando en este videito lo que son para finalizar, ¿no?, este tema, lo que son los límites trigonométricos. Vamos a abordar este tema, límites trigonométricos. Bueno, y para poder avanzar, puesto que estamos sobre el tiempo, los límites trigonométricos, vamos a hacer algunos ejercicios. Ellos se basan en un límite especial, ¿ya?, que es el límite cuando x tiende a 0 de la función sen de x sobre x. ¿Listo? Todo se va a basar en esto. Entonces, este límite vale 1, que es una demostración. Ahora bien, si usted es curioso, seguramente dirá, no, pero ese límite, cuando yo reemplazo x por 0, ¿qué le va a dar? Le va a dar sen de 0, que es 0 sobre 0. Le da una indeterminación de este estilo. Cualquiera diría entonces que acá se puede eliminar la indeterminación, ¿ya? Que se puede eliminar la indeterminación haciendo proceso algebraico. Pero resulta que aquí, con aspectos algebraicos, no puedo eliminarlo. Para esto hay una demostración, ¿no?, que, bueno, la voy a hacer aquí tal vez de manera rápida, y se tiene en cuenta el plano cartesiano, y asumimos que x es el ángulo θ, el ángulo barrido, es decir, vamos a tener aquí, vamos a trazar una recta, ¿ya?, que pasa por el origen y cuyo ángulo, cuya pendiente es un ángulo θ, pero lo vamos a simbolizar con x. Es un ángulo x. ¿Listo? Esa diferencia. Yo sé que estamos sobre el plano cartesiano y lo convencional es que el eje horizontal sea x y el eje vertical sea y, pero nos vamos a olvidar por un momento y vamos a asumir que el que está variando aquí es el ángulo, ¿ya? Es el ángulo. Entonces fijamos solamente una recta, que es en este caso la de color azul, la vamos a dejar, y el ángulo barrido es x. Ahora, ¿qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace en la demostración? Entonces tenemos un ángulo y vamos a tomar un punto, ¿ya? Aquí, un punto de esta recta, y vamos a asumir, un punto de esta recta. ¿Y qué vamos a hacer, no? Vamos a tomar un punto por aquí, es decir, sí, este triángulo, vamos a tomar este triángulo rectángulo, ¿ya?, y tomamos este punto A, que lo vamos a llamar A, este punto llamémoslo B, y este punto llamémoslo O. ¿Listo? Entonces, a esta longitud que va de aquí a aquí va a ser de una unidad. Vamos a asumir que eso vale 1. ¿Ya? Entonces, si geométricamente este segmento de unidad 1 girara, ¿no?, girara hasta encontrarse con el eje X, entonces ¿qué va a suceder? Esto gira aquí y se va a encontrar en un punto, ¿no? Lo va a cortar aquí y ese punto lo voy a llamar el punto B, este punto de corte. Y por allí también voy a trazar una línea recta, también perpendicular, o sea, aquí se va a formar otro triángulo rectángulo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ampliar un poco más esta línea recta. A ver si puedo borrar esto.
No, puedo borrarla. Quiero borrar, es esta. Ay, perdón. Listo, solamente quiero borrar eso y ampliar esta línea recta. Uy, perdón. La estaba borrando. Y ampliar esa línea recta para acá. Bueno. Perdón ahí por la... Voy a borrar esto. Ya sabemos que el ángulo es X. Y ampliemos esta línea recta. Bueno, ahí, esto sigue, ¿ya? Y corta en este punto, que le voy a llamar C. Llamémoslo a este punto C. ABC. Entonces usted puede ver aquí en la figura que hay dos triángulos, ¿ya? Dos triángulos. Cada triángulo tiene su base. La base del primer triángulo del triángulo 1, que notémoslo así con T sub 1, tiene estas características. Su base es el segmento OA y su altura es el segmento AB. ¿Ya? Para el triángulo 2 tenemos que su base es OB. B, aquí tengo dos puntos. A este no lo llamemos B. A, B, C, llamémoslo D. ¿Sí? Para seguir el orden porque ya había utilizado este punto, llamémoslo D. Entonces la base del segundo triángulo es el segmento OD y la altura es DC. ¿Ok? Bueno, tenemos, son las características del segundo triángulo. Ahora bien, aquí hay otra cosita, ¿no? Desde el aspecto geométrico también podemos mirar que aquí, voy a tratar de trazar esto. Aquí hay un arco, ¿ya? Miren que lo que tracé es un arco. ¿Listo? El arco tracé y entonces tenemos el triángulo 1, tenemos el triángulo 2 y el arco, lo que acabé de trazar es un arco que va de 0 a B hasta D, el arquito. Entonces, este arco, ¿ya? Que va desde O hasta B y llega a D. Entonces tenemos el arco OBD. Y la idea es comparar estos tres objetos geométricos. Comparando esos tres objetos geométricos, usted puede observar que el triángulo 1 en área, digamos el triángulo 1 en área, ¿sí? El área del triángulo 1, digámoslo así, es más pequeña, y esta es la notación de matemáticas de menor, es más pequeña que el área de ¿quién? Del arco OBD. Y esto a su vez es más pequeña que el área del triángulo 2. Sí, eso podemos mirar. Y lo voy a señalar acá, a señalar aquí. Entonces, este triángulo de aquí, esta área, es más pequeña que esta área de toda esta región del arco. Y esta a su vez es más pequeña que todo este triángulo grandote. ¿Sí? Pueden mirar ahí. Bueno, entonces volvamos, porque he rayado muchas cosas allí. Y volvamos a lo que teníamos, ¿no? Listo. Entonces, eso está estipulado aquí, en esta desigualdad. ¿Y quién es el área del triángulo 1? El área del triángulo 1 puede observar que es base por altura sobre 2. ¿Ya? Entonces, la base es OB por altura, su altura que es AB, como segmentos, ¿no? Sobre 2. El área de ese arco OBD, el área de un arco es el ángulo trazado. Entonces recuerden que aquí, para todos esos, el ángulo trazado, para todos los tres triángulos es X, ¿no? Entonces es el ángulo trazado dividido entre 2, el ángulo trazado entre 2 por el radio, ¿ya? Por el radio. Y ahorita miro quién es el radio. Por el radio al cuadrado. Ese es el área de un sector circular. Y el área del triángulo 2 es su base,
o sea, OD, por su altura, DC, sobre 2. Bueno, hasta ahí tenemos eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos además? Bueno, la idea es que todo quede en términos de X y de 1, de este radio que vale 1. Hacia allá voy a ir. Entonces aquí, conceptos algebraicos y propiedades algebraicas. Bueno, resulta que el segmento OB, si continúa esto por acá, resulta que el segmento OB, que es la altura de ese triángulo, equivale, desde la geometría, equivale al coseno, ¿ya? Equivale, perdón, al seno del ángulo X. La altura del primer triángulo, o sea, el segmento que va de B hasta A, equivale al sen de X. ¿Por qué? Porque el seno de X es el segmento BA, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, sen de X igual a BA. Entonces, AB, perdón, este de aquí, empecé con AB, es sen de X, ¿no? Lo escribí de primero, pues. Ahora vamos con OB. Y OB, como pueden ver ustedes, es la hipotenusa. ¿Y cuánto vale? OB, pues vale 1. Entonces, por 1. Lo venía escribiendo así. Entonces, por 1, multiplicado por 1. Dividido entre 2. Eso va a ser sen de X entre 2. Menor o igual a X sobre 2, que ya lo habíamos escrito. Y el radio es 1 al cuadrado. Y esto va a ser menor o igual a OD, el otro triángulo, OD. Entonces, OD, pueden ver que también es el mismo 1, porque yo hice el giro, ¿no? El giro del segmento que vale de 0 a 1 se giró hasta cortar en el punto D. Por lo tanto, OD vale 1. Y DC es la altura, o sea, la señalo por acá. El segmento DC es todo esto. Y por definición, esa altura equivale a tangente de X. ¿Ya? Es equivale a la tangente de X, por favor. Entonces, eso se multiplica por tangente de X. Y esto dividido entre 2. Entonces, ya todo está en términos de los ángulos y de las razones trigonométricas, en este caso. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto que se reduce a sen de X sobre 2, menor o igual a X medios, y menor o igual a tangente de X sobre 2. Todos están divididos entre 2, luego el 2 se puede cancelar en las 3 desigualdades. ¿Y qué hago luego? Bueno, ya no necesito el dibujo era para poder obtener estas desigualdades, ¿ya? Y lo que de aquí sigue es aplicar álgebra y luego aplicar un límite. Entonces tendríamos sen de X menor o igual a X y menor o igual a tangente, que es sen de X sobre cos de X. ¿Listo? El objetivo es llegar a esto que está aquí dentro, sen de X sobre X. Ahora, voy a dividir todo entre seno de X. Si divido todos los términos de esta expresión, y debo dividirlos todos para que no se altere la desigualdad, entonces, ¿qué me quedaría haciendo esa división? 1 menor o igual a X sobre sen de X. Y esto menor o igual, si yo divido sen de X, cos de X sobre sen de X, haciendo ley de oreja, esto pues nos va a quedar sen de X sobre sen de X, perdón por la escritura, nos va a quedar sen de X multiplicado por cos de X. Y aquí se elimina seno y seno. Y a fin de cuentas nos queda 1 menor o igual a X sobre sen de X menor o igual a 1 sobre coseno de X. ¿Okay? Pero, vuelvo y repito, hay que llegar a esta expresión. Y entonces la tengo aquí, pero está al contrario, entonces la invierto. Si se invierte lo de acá también.
Entonces mire cómo me queda, invierto, 1 sobre 1 me quedé. Esto cambia, mayor o igual. Entonces aquí cambia, numerador pasa a ser denominador, denominador, numerador. Y cambia la desigualdad, ¿no? Por propiedades. Y me queda eso. Bueno, sigo por acá y ya he llegado a lo que me pedían, al ascend de x sobre x. ¿Sí? De aquí, entonces, uno reacomodando, porque no la puedo dejar así. Se supone que como cambia la desigualdad, este es más grande que este y este a su vez más grande que el de acá. Pero hay que poner siempre el más pequeño a la izquierda. Entonces el más pequeño, allá era el último, ahora va de primero. Y aquí va a menor igual, porque es el más pequeñito. Menor igual aquí en el del centro, que sigue siendo ascend de x sobre x, y menor igual a 1. Y luego aplico límite a estas tres expresiones. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menor o igual a límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x y menor o igual a límite cuando x tiende a 0 de 1. Y esto, ¿no? ¿Qué pasa? Límite cuando x tiende a 0 de cos de x es simplemente cos de 0 y cos de 0 es 1. Menor o igual, esto es lo que estoy buscando, sen de x sobre x y menor o igual a 1. ¿Y qué pasa? Se llama teorema del encaje. Cuando lo del centro a los lados es el mismo número, no le queda otra. Si a los lados, si esta función que está aquí en el centro está acotada entre el mismo número, no le queda más que límite de x, cuando x tiende a 0, de sen de x sobre x debe ser igual a 1. De allá surge entonces la explicación rápida. Listo, usted la puede encontrar en cualquier libro también esa explicación. La hice de ese estilo. Bueno, ¿qué nos interesa? Ustedes, pues, como el tiempo seguramente no nos va a dar, pero para los que quieran de pronto profundizar un poco, ¿no? Pues que revisen ahí la demostración, porque es una demostración geométrica, de manera rápida. Pero más me interesa es que aprendan este límite. Este límite sí no se deben olvidar. Cuando aparezca sen de algo sobre algo va a ser igual a 1. De aquí se deducen límites de este estilo. Límite cuando x tiende a 0. De sen, por ejemplo, de 3x sobre 3x sigue siendo 1. Usted tiene que observar que si lo que está aquí dentro está por acá, ¿ya? Y que lo que está aquí dentro, cuando reemplaza a x, se vuelva a 0, eso vale 1, ¿ya? Vale 1, por favor. Entonces, cualquier otra expresión, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de sen de 3x menos x sobre 3x menos x. Y este sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque lo que está aquí dentro está acá fuera dividiendo. Y además, si usted reemplaza x por 0, le da 0 y aquí también le da 0. Pilas, ¿no? Tiene que darle 0. Eso siempre va a valer 1. Bueno. Teniendo en cuenta entonces este límite, que ya lo tenemos por acá también, vamos a resolver otros límites trigonométricos. Por ejemplo, vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos de x sobre x. Noten que siempre vamos a tender a un número fijo. Puede ser a 0, puede ser a 1, a 2. En este caso está tendiendo x a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago siempre? Verificar a ver si me da una indeterminación. Entonces me da cos de 0 sobre 0. 1 menos cos de 0 es 1 sobre 0, 1 menos 0 sobre 0. Entonces significa que este límite se puede desarrollar utilizando el límite sen de x sobre x. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, eso es lo que voy a hacer yo aquí. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Tenemos eso, ¿listo? Entonces la idea es utilizar este límite y por lo tanto debo hacer aparecer sen de x.
cómo va a aparecer sen de x. Identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Bueno, hay algunas identidades trigonométricas que me pueden ayudar. A ver cuál puedo utilizar aquí. Por ejemplo, recordarles también que en algunos casos puede que de pronto puedan utilizar la pitagórica. Sen cuadrado de x más cos cuadrado de x igual a 1. Esa es muy común, pero aquí no se va a utilizar. Otras identidades que se desprenden de allí con ángulos dobles son estas, que sen cuadrado de x es igual a 1 menos cos de 2x sobre 2. O la otra, que cos cuadrado de x es igual a 1 más cos de 2x sobre 2. ¿Ya? Son identidades trigonométricas que están dadas y que se demuestran a partir de ángulos dobles, de ángulo alfa más beta. Bueno, eso ya lo manejan, pero aquí nos interesa son las identidades. Entonces resulta que, miren que si la idea es llegar de aquí, hacer aparecer seno, pues como que la que más se parece en forma es esta, ¿no? Lo que está aquí se parece. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está el 2 y acá no. Entonces es fácil. Puedo reescribir esa identidad de esta manera. Entonces aquí bajo, ¿no? Puedo reescribir esa identidad de esta manera. Sen cuadrado. Si en vez de x acá le pongo x medio y aplico la identidad, me quedaría 1 menos cos de 2 veces ese ángulo. Borremos esto. Cos de 2 veces el ángulo, o sea, lo que está aquí dentro. 2 veces x medio. Estoy aplicando esta propiedad de acá. 2 veces x medios. Todo esto sobre 2. Por lo tanto, ¿a qué se reduce? ¿A qué se reduce? Sen cuadrado de x medios. Entonces, sen cuadrado de x medios me queda igual, mire, a 1 menos cos de 2x medios, o sea, simplemente x sobre 2. Utilicé esta para poder encontrar quién es este límite. Entonces, lo de arriba es esto y esto a su vez equivale a sen cuadrado de x medios. Y voy a utilizar esa expresión. Entonces, borremos esto de aquí para continuar de este lado. ¿Qué me quedaría? Entonces, este límite me quedaría límite cuando x tiende a 0 y esto es lo de acá y equivale a ¿qué? A sen cuadrado de x medios. Sen cuadrado de x medios sobre x. Perdón, aquí estoy una cosita. Aquí me falta algo, ¿no? Bueno, acá, ¿qué pasa? Aquí está el 2. Pero acá no está, ¿no? Y aquí está x. Entonces, ¿qué sucede? Aquí me falta algo. Bueno, quitemos esto que está en amarillo. Y volvamos. Entonces, no, solamente no tengo todo. Acá solamente tengo lo del numerador, ¿no? Y eso es lo que yo estaba transformando. Solamente tenemos la identidad para el numerador porque no está el 2. ¿Listo? Entonces, simplemente este 2 que acá está dividiendo pasa a multiplicar. O sea que me queda 2 sen cuadrado de x medios igual a 1 menos cos de x. Ya. Entonces, lo del numerador ya lo tengo. Por lo tanto, quito esto y lo del numerador equivale a 2 sen cuadrado de x medios. ¿Listo? Esto, lo del numerador. Sobre x. El x va pasando, nada más. La constante sale por propiedades. Entonces me queda 2. Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De sen cuadrado de x medios sobre x. Y ¿será que ya puedo aplicar esta forma de acá? ¿Será que ya tiene esa forma? Por allí apareció. Pues por lo menos apareció sen. Pero está elevado al cuadrado. Y acá no está elevado al cuadrado. Entonces la idea es quitar ese cuadrado. Pero no lo puedo quitar así nomás. Entonces borramos esto. ¿Y qué se hace? Borremos todo esto. ¿Y qué se hace? Pues expresar ese cuadrado como un producto. De esta manera.
Entonces me quedaría igual a 2, límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De sen de x medios por sen de x medios, porque a eso equivale sen cuadrado sobre x. Perdón, sobre x. Listo. Entonces, seguimos haciendo operaciones. Y ya, miren aquí por lo menos, ya, si yo tomo estos dos, o sea, separo en dos límites, esto me va a quedar 2 factor de qué. Límite cuando x tiende a 0 de sen de x medios sobre x. Y por el otro límite, límite cuando x tiende a 0 de lo que me queda, de sen de x medios. Separé en un producto. ¿Ya? Y vuelvo y comparo. ¿Será que ya tiene esta forma? No, porque lo que está aquí dentro es x medios y lo que está afuera aquí es x medios. Y lo que está afuera para poder parecerse a ese también debe ser x medios. Fácil, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es este 2 que está acá vuelve a entrar de esta manera. Miren. Entonces ya quitamos el corchete. ¿Y cómo entra? Un poquito de matemática, de álgebra. Entonces este 2 entra aquí otra vez. Yo sé que lo había sacado. Bueno, entra otra vez, pero solamente a multiplicar aquí esta expresión. Y bueno, el de acá ya me queda límite cuando este pasa igual. Él ya no ofrece problema. Sen de x medios. Bueno, entonces, este 2 puede bajar a dividir al x y no se altera, porque a fin de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sen de x medios sobre x sobre 2. Si usted hace ley de oreja, vuelve el 2 acá. O sea, son dos presiones iguales. Y miren, por límite, bueno, y el de acá ya puedo reemplazar. Ya puedo reemplazar y me quedaría sen de 0, porque x es 0 sobre 2, porque ya estoy reemplazando y se va al límite. Finalmente, ¿qué sucede allí? El límite, bueno, vuelvo a escribir entonces, no, en conclusión, el límite que estaba buscando. Y borramos todo esto. En conclusión, el límite que estaba buscando. Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué era el original? De 1 menos cos de x sobre x. Ahora se ha transformado en límite cuando x tiende a 0 de este, estoy escribiendo este, y este límite cuando x tiende a 0, bueno, escribámoslo así como está, sen de x medios sobre x medios, ya, y aquí multiplicado por sen de 0 medios, pues por sen de 0, y esto que está aquí, todo esto vale 1, ¿por qué? Porque lo de aquí dentro está acá, y si reemplazo por 0 me daría 0 interno. Entonces, ¿qué me queda? 1 por sen de 0, 0, y esto es 0. Este límite vale 0. Esto es un límite muy interesante. De esa manera, los límites que vamos a trabajar, la idea va a ser reducirlos al sen de x sobre x, y habrá algunos casos donde se reduzca al que acabamos de hacer, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos como vamos del tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora en el siguiente video vamos con el ejemplo 2.